Estas calles, que hoy se ven tan modernas y cotidianas, guardan una historia tan dolorosa como admirable de un lugar que contra todo pronóstico logró superar su pasado. Agua de Dios es desde 1963 un municipio del departamento de Cundinamarca en Colombia, pero su historia se remonta a décadas anteriores y le pertenece a un país que desde la ignorancia, el desconocimiento y el miedo a la lepra, una enfermedad que en su momento era preocupante, decidió aislar de manera forzosa a quienes la padecían, condenándolos al olvido y la tristeza. En Colombia existían 3 lazaretos, como eran llamados los lugares en los que los enfermos de lepra residían. El primero se construyó en Cartagena, el segundo en Contratación, municipio de Santander, y el tercero, Agua de Dios, que fue fundado en 1870 ante el desalojo que sufrieron un importante grupo de enfermos de la población de Tocaima, municipio vecino a esta población. Agua de Dios se construyó sobre los terrenos que había adquirido el antes presidente de Colombia, Manuel Murillo Toro, y que fueron dispuestos desde entonces por el Estado para albergar a las personas que presentaran esta patología, ya que en su momento y de manera errónea se creía que esta enfermedad era contagiosa. Fueron años de dolor y desespero, pues las severas acciones de aislamiento solo empeoraban el estado físico y emocional de los enfermos, además de significar para estos el olvido y la negación de todos sus derechos legales por parte del Estado. Un leproso, como eran llamados, no podía casarse, tener hijos, heredar, acceder a beneficios bancarios, entre muchas otras cosas. Una vez el enfermo era llevado al lazareto, se despojaba no solo de su pasado, sino de toda pertenencia que luego era desinfectada en la casa de limpieza. Luego era llevado a uno de los albergues existentes en el pueblo. Estas personas tenían cédulas especiales que daban cuenta de su condición y que increíblemente no coincidían con los apellidos de sus familiares, ya que muchas veces las familias decidían cambiarlos debido al fuerte estigma que se tenía respecto a la enfermedad. Agua de Dios tenía su propia moneda que solo circulaba allí para evitar la supuesta transmisión, y estaba cercado por alambradas extensas y puntudas que imposibilitaban el acceso o salida de cualquier persona. La población solo tenía un acceso, llamado hoy en día el Puente de los Suspiros, nombre que recibió el lugar debido a las dolorosas despedidas y escenas que se vivían allí en aquellas épocas. El lugar fue declarado Patrimonio Histórico de la Nación, pero hoy se encuentra abandonado y es difícil acceder. Según Edgar Rodríguez y Ángel Cucuñame, historiadores y funcionarios del Instituto de Memoria Histórica de Agua de Dios, y quienes vivieron allí desde su infancia, en los albergues para niños se sufrían de maltratos y rechazo. Era común ver bebés y niños muy pequeños que eran dejados allí por sus familias. Esos niños son hoy adultos por los que nunca nadie regresó. Sin embargo, en el año de 1963, y luego de que se declarara la lepra como una enfermedad de desarrollo genético y no contagiosa, Agua de Dios fue declarado municipio y finalmente se liberó de toda restricción impuesta por el Estado, convirtiéndose en un lugar de gran riqueza arquitectónica y cultural, que a pesar del abandono del Estado siguió creciendo con el pasar de los años, buscando dejar atrás su difícil pasado. Algunos de sus habitantes aún recuerdan la vida allí como un antes y después que es importante conocer y escuchar. Ellos son Don Chepe y Ana María, el primero un hombre de 68 años, un aguadiosense orgulloso que solo espera que a su hogar un día el Estado le dé el lugar que se merece. Y ella es Ana María, una mujer bogotana que desde muy pequeña visitó el pueblo. Para ella la lepra nunca significó un riesgo y este pueblo significa un hermoso capítulo en su historia de vida. Quise entrevistarlos y conocer esta historia desde sus voces y sus perspectivas. Mi nombre, José Israel Castañeda Rodríguez. Tengo 68 años de edad. Nací aquí en este hermoso municipio de Agua de Dios en el año 1953. Mis papás, Israel Castañeda, oriundo de Tenjo. Mi mamá, María Josefa Rodríguez de Castañeda, que aún vive, oriunda del municipio de Huáscar. La mayor parte de mi vida la he transcurrido aquí en este pueblo. Terminé mis estudios de bachillerato en el año 71 en el Colegio Salesiano León 13 de Bogotá. Y he tenido la oportunidad de trabajar este país en distintas actividades de trabajo, de turista, pero diría que 60 años de mi vida han transcurrido aquí.
Mis padres me cuentan que yo entré al pueblo cuando tenía 3 meses de nacida, ¿sí? Y pues en el transcurso de toda mi infancia, ese siempre fue el pueblo recurrente para pasar vacaciones. O sea, yo fui creciendo igual, anualmente, semestralmente estábamos yendo al pueblo y yo prácticamente hasta, digamos, como los 17 años, siempre fui al pueblo, era mi sitio de vacacionar, era mi sitio, era el sitio donde en la infancia aprendí muchísimas cosas, conviví con las personas enfermas de lepra. Bueno, es necesario hablar de la historia y en ese contexto es bueno que se sepa que el Estado colombiano fue el primer agente desplazador dentro de nuestro territorio. Eso conllevó que en la segunda mitad del siglo XIX se hubiera escogido por circunstancias del momento como el reclusorio para los enfermos, las personas afectadas de la enfermedad de lepra o hansa. Y en su momento tomaron medidas represivas, violatorias de todos los derechos humanos. Esto se convirtió en el primer campo de concentración de la América Latina antes de la época de Hitler. Aquí se conculcaron todos los derechos. Las personas que llegaban aquí afectadas de la enfermedad perdían la identidad, perdían el derecho a tener hijos. En esos entonces, a la gran mayoría de enfermos de Agua de Dios, después de largos trámites para poder salir del pueblo y para poder venir a Bogotá y para que en la flota donde se transportaban los miraban como personas, pues mejor dicho, que no merecían ninguna consideración, ellos tenían que venir a presentar exámenes médicos para ver la evolución de la lepra. En el caso particular mío, yo terminé, dije hace un momento, mi bachillerato, hice el bachillerato, como entonces se llamaba, en Bogotá, pero para poder entrar a ese colegio entré con matrícula condicional, ya que no podía decir que era de Agua de Dios bajo pena de expulsión. Después de eso, juré, y hasta el día de hoy lo he podido mantener, gracias a Dios, no volver a negar mi terruño. Y quizás eso incidió para que nunca yo hubiese tenido la oportunidad en el campo laboral de haber accedido a algún cargo en distintas empresas y entidades a las cuales me presenté. El Estado de alguna manera justificaba tener grupos poblacionales grandes con los cuales no tuviera que asumir ninguna responsabilidad, ni civil, ni de ninguna índole. Y pues tener gente recluida en estos campos de concentración, porque no era otra cosa, les aliviaba a ellos inversiones que de alguna manera hoy se siguen dando. Colombia, los gobiernos, el actual y los que han antecedido, no le han pedido perdón a Agua de Dios y sus gentes. Eso está en mora. El año pasado, Japón le pidió perdón a las personas afectadas de la lepra, que también tuvieron allá muchas vejaciones en su momento. Pero el primer enemigo de la reivindicación y de la recuperación del enfermo de lepra es el mismo Estado colombiano. Bueno, el Estado ha tenido y tendrá, porque no veo intereses en resarcir el maltrato, la humillación, el desconocimiento de todos los derechos de los seres humanos que recluyeron allá. El Estado tendrá siempre una deuda histórica. El Estado tendrá una deuda infinita, que si de pronto algún día alguien toma conciencia, es mucho lo que tienen que reparar. Este es quizás uno de los pueblos y sus gentes con la mayor resiliencia, que es un estado de ánimo que no todo el mundo lo comprende. Es entender que aunque hoy en día la minoría de los enfermos de lepra es una gran minoría,
en el pueblo. Usted seguirá aprendiendo porque encontrará un pueblo que a pesar de todas las violaciones a sus derechos, nunca dejó caer el pueblo. El Estado ha permitido que se deteriore, pero los habitantes aún mantienen las ganas de vivir y las ganas de luchar. Mientras veo las fotos que me muestra Don Chepe y converso con Ana María, reflexiono sobre la deuda histórica que ambos mencionan y empiezo a entender tanto su pasión por este lugar como la necesidad de que el Estado se haga cargo de reparar a las víctimas de esta dolorosa enfermedad, además de darle atención y recursos suficientes a Agua de Dios, un pueblo que reúne tantas características de Colombia, siendo marcado por el dolor, pero rico en cultura, biodiversidad y habitado por personas cálidas, solidarias y amorosas, pero sobre todo resilientes, capaces de sentarse sobre su pasado para forjar un futuro.